Buenas tardes a todos. Queremos darle la bienvenida al webinar Liderazgo Ágil en tiempos de cambio. Esta es una actividad organizada por el Programa Actualización Empresarial de la Escuela de Administración de Empresas del TEC como herramienta para generar extensión académica, ya que nuestro propósito es contribuir a la sociedad costarricense en la formación y actualización de profesionales. El día de hoy nos acompaña como panelista la máster Mora Ortega, perdón, máster en Psicología del Trabajo y de las Organizaciones. Ha sido consultora en desarrollo organizacional y gestión de talento humano, con más de 14 años de experiencia en procesos de reclutamiento y selección, inducción, asesorías, capacitaciones especializadas, análisis de puesto, entre otros, así como la planificación estratégica, perdón, desarrollo de competencias con directivos, gerentes, supervisores y operarios de todo tipo. Ha trabajado como docente, experta en diferentes programas del Tecnológico de Costa Rica, así como consultora en el desarrollo organizacional y gestión de talento humano también. Ha ayudado a proyectos de pymes en cuanto al desarrollo de competencias gerenciales con emprendedores, directivos y gerentes. Bienvenida. Muchas gracias, Nancy, y bienvenidos a todos. Un placer estar por acá colaborando una vez más con la parte de actualización empresarial. Y como decía Nancy, aportando un granito para saber qué podemos aprender hoy en día, además de todo lo que necesitamos, pero tal vez que nos lleve a desarrollarnos un poco más en la parte de liderazgo, que es lo que más necesitan las organizaciones hoy en día. Y este es un punto vital que consideramos sumamente importante en todas las áreas. Para iniciar, me gustaría compartirles, bueno, hoy vamos a hablar un poco sobre lo que es el liderazgo ágil en tiempos de cambio. No vamos a hablar necesariamente de la pandemia, sin embargo, esta situación tal vez disparó que algunas situaciones se vieran de una forma un poco más rápidas y por eso tal vez el cambio, a pesar que siempre ha sido necesario, se ha visto de una forma más urgente y que se ha visto su necesidad en muchas situaciones que vivimos hoy en día. Les voy a compartir por acá que un poco de lo que vamos a hacer hoy, pero para iniciar la presentación, perdón. El tema que vamos a desarrollar es sobre liderazgo ágil en tiempos de cambio. No vamos a adentrarnos en lo que es el tema del liderazgo, sino vamos a ver un proceso que desarrolló una organización llena de expertos que se ha utilizado mucho en España y en Estados Unidos y es sumamente versátil para las diferentes partes del liderazgo que desarrollamos hoy en día en las organizaciones. Primero, vamos a hacer esto. Necesito que por favor vayan a menti.com, ya sea en su buscador y demás, y pongan el código 42925008, por favor. Ahí les va a salir la primera pregunta para saber un poco de las personas que estamos aquí involucradas y que queremos saber un poco sobre el liderazgo ágil. Las preguntas son generales, ya que muchas veces los que buscamos aprender de liderazgo podemos ser estudiantes, podemos ser líderes de equipos de trabajo o puede ser que no tengamos experiencia en esta área, que no tengamos personal a cargo, pero aún así nos interese y veamos la necesidad de aprender de liderazgo. Entonces, por favor, van a seleccionar a qué se dedican hoy en día, ¿ok? Voy a quitar por acá y les voy a compartir un poco de lo que ustedes están eligiendo en este momento. Como pueden ver, bueno, tenemos poquitas personas conectadas a este momento. Vamos a esperar que las otras personas se puedan conectar. Muy bien. Para ver un poco cómo podemos ir organizando y dirigiendo lo que vamos a aprender hoy. ¿Y por qué digo esto? Porque en muchos escenarios tal vez nos han enseñado sobre liderazgo. Hemos leído, hemos aprendido de liderazgo, pero no necesariamente todo lo que aprendemos o las fuentes de dónde vienen está bien, ¿verdad? Por eso necesitamos saber un poco de qué trata el liderazgo ágil hoy en día y qué podemos hacer con esta información. Vean que en este momento tengo 5 personas conectadas y por el momento son 3 personas que sí han trabajado en la parte, son líderes de equipos de trabajo
y hay dos personas que no tienen experiencia o no han tenido o no tienen personal a cargo en este momento. ¿Por qué esto es importante? Porque dependiendo de esta información y de nuestras experiencias, probablemente lo que vamos a ver ahorita va a ser bastante interesante, ¿ok? Sin embargo, lo voy a enfocar tanto en las personas que han tenido experiencia, en las que no han tenido experiencia y la persona que es propietaria, que nos acaba de decir también, para ver cómo podemos fusionar esta información. Muy bien, vamos a volver a la presentación. ¿Qué pasa hoy en día con lo que es el liderazgo ágil en las diferentes organizaciones? De hecho, vamos a ver que en la parte de liderazgo, hoy en día las organizaciones y los equipos de trabajo, y viéndonos a nosotros como colaboradores, no queremos jefaturas. Este proceso de las jefaturas, de un puesto que antes era como se conocía el liderazgo, que era por un nombre específico, en realidad ya eso no lo necesitamos en las empresas. Las tendencias han cambiado y hoy en día lo que las empresas necesitan son líderes. Son aquellas personas que evalúan lo que está pasando hoy en día en su organización, con su gente, con sus equipos de trabajo e inclusive nosotros mismos evaluamos qué necesito saber y aprender para poder ser mejor un líder, ser un mejor líder hoy en día, ya sea para mis situaciones, para mi trabajo y en vista si quisiera ser también un líder de equipo de trabajo. De hecho, los expertos de la empresa Center for Creative Leadership determinaron que probablemente muchas de las organizaciones y muchos de los equipos de trabajo viven diferentes fases y diferentes pasos dentro de un proceso de cambio. ¿Ok? ¿Qué significa esto? Que a veces los cambios pueden darse de una forma muy abrupta, pueden verse de una forma muy disruptiva, pueden verse de una forma en la cual tal vez no hay tiempo y se puede ver como una crisis. Pero a pesar de que los cambios siempre han sucedido, aquellas empresas que generan un mayor impacto y los líderes que generan un mayor impacto son aquellos que entienden que el cambio se está dando y que tenemos que prepararnos para sobrellevar ese cambio. Los líderes y varios expertos de esta compañía, que como les decía al inicio, han trabajado tanto en España como en Estados Unidos y en diferentes lugares del mundo, pero más que todos los estudios se han hecho en estas dos áreas, dicen que la mayoría de los procesos de cambio en las organizaciones los podemos ver en tres fases, que es la de evaluar, actuar y evolucionar, y que cada una de estas fases se puede desarrollar en pasos. Estos pasos lo que tratan es de determinar en qué estado está la organización, en qué estado está el equipo de trabajo con respecto al cambio. Esos pasos son orientarse, darle sentido, el triaje, que ahorita lo vamos a ver, evaluar la estrategia, lo que es ejecutar, lo que es recalibrar y lo que es pivotar. Esto tal vez ahorita no tiene mucho sentido, pero para los que nos ha tocado liderar procesos de cambio, podemos entender que no necesariamente todos los equipos de trabajo y no necesariamente todos los líderes vemos el cambio de la misma forma, ¿ok? ¿Esto qué significa? Que hay personas que ya por experiencia se han visto inmersas en situaciones de cambio abrupto. Hay otras personas o hay otros equipos de trabajo u otras empresas que se preparan para situaciones de cambio porque lo ven que sucede en su alrededor. Pero hay otras empresas que lamentablemente es casi el 70% de la población organizacional que cambia porque no tiene otra opción, porque ya se vio que el cambio está sucediendo, los toma desprevistos y buscan cómo resolver esa situación. ¿Qué pasa hoy en día en las organizaciones? Podemos decir que tal vez la primera parte de un proceso de cambio es cuando las organizaciones o el equipo de trabajo se está orientando porque algo está pasando, ¿ok? Cuando tenemos el paso número dos de darle sentido, es que estamos entendiendo que el cambio se está dando y algo debemos hacer. El triaje es cuando decidimos la importancia y la urgencia de las cosas. Cuando se involucra el cuarto paso, que es evaluar la estrategia, es cuando estamos considerando si lo que estamos haciendo está acorde a lo que está sucediendo, a lo que la estrategia de nuestra organización nos dice y si tenemos que generar algún tipo de cambio. Ejecutar es cuando ya hemos tomado decisiones y estamos en un proceso de cambio. Tenemos la de recalibrar, que es cuando tenemos
que volver a adaptarnos a lo que está sucediendo, volver a tomar una nueva situación y pivotar, que es cuando el cambio sucede. Vamos a ir otra vez a menti.com con el mismo código que teníamos al inicio. Voy a dejar de compartir por acá. Y vamos a responder esta pregunta. ¿En qué paso se encuentra mi equipo de trabajo con la poca información que tenemos ahorita? Porque yo sé que es bastante escueta, pero de los cambios que estamos viviendo hoy en día en las empresas, en el país, en las organizaciones, en los estudios, en todos los ámbitos, ¿en qué paso creemos que estamos nosotros en este momento? Ya entendimos que el cambio se está dando, todavía estamos en esa incertidumbre que no entendemos qué es lo que pasa, o más bien ya estamos en un momento en que estamos ejecutando decisiones con respecto al cambio. Entonces vamos a responder, ¿en qué paso se encuentra mi equipo actualmente? Muy bien, vemos acá donde ya lo están completando. Muy bien, vamos a ver. Y esta es la idea de que podamos ver qué es lo que está sucediendo actualmente en las organizaciones y en los equipos de trabajo. Bueno, actualmente yo estoy en un proceso de investigación, también en un proceso doctoral, donde estamos viendo qué es lo que sucede con las organizaciones hoy en día. Nosotros podemos creer mucha información, podemos leer mucha información y hay mucha información ahí en el entorno, pero saber lo que pasa hoy en día en las organizaciones y lo que necesita es vital, no solo para el área de experimentación, sino también para nosotros poder desarrollar procesos que sean acorde a cada realidad de las organizaciones. ¿Qué nos dice, por ejemplo, en qué paso se encuentra mi equipo? Por este momento podemos ver que la mayoría está en un proceso de evaluar la estrategia. O sea, ya entendemos que el cambio se está dando, ya vimos que algo está sucediendo, ya estamos tratando de adaptarlo a si nuestra estrategia es real o no lo es. Tenemos otra gran área que es la de orientarse y darle sentido. Esos son las primeras etapas del cambio. Vean qué delicado es, cuando en realidad constantemente estamos en cambio, ¿verdad? Y por último, tenemos un porcentaje en lo que es la parte de ejecutar. Vean qué importante es esto. El cambio siempre se está dando. De hecho, todo el tiempo estamos cambiando. Nuestro cuerpo está cambiando, nuestra sociedad está cambiando, nuestro país está cambiando, siempre estamos cambiando. Si nos quedamos atrapados, como sucede muchas veces en las organizaciones, en la etapa de entender que hay cambio, que tenemos que darle sentido, nunca vamos a llegar a la etapa de ejecutar. Y lo que hacemos es que todos los cambios se vienen acumulando. ¿Y en qué momento vamos a empezar a ejecutar? ¿En qué momento vamos a empezar a hacer algo? Y aquí es donde la mayoría de las organizaciones se vienen abajo. ¿Por qué? Porque no llegan a esa etapa de madurez de entender que el cambio se da y no tomarlo de una forma abrupta, sino más bien entenderlo y poder desarrollarlo también inclusive a nuestro ritmo. Muchas gracias por participar. Vamos a volver a la presentación. En este caso, vean qué importante. Cuando estamos en los procesos, en las fases y en las etapas de los procesos de cambio, a veces es difícil para nosotros como líderes darnos cuenta que las cosas tal vez no están funcionando, no solo para la empresa, sino también para los líderes. Por eso es tan importante y tan vital que el líder tenga todas aquellas competencias que no solo necesitamos porque las traemos de forma natural, sino lo que el entorno, lo que la realidad, lo que el hoy en día me dice que necesito generar para que mi equipo esté bien, para que mi organización esté bien y para que yo esté bien. ¿Qué significa esto? Que tenemos primero tres fases que necesitamos entender en las situaciones de cambio que vivimos hoy en día. Bueno, cuando se dio el proceso de la pandemia, en realidad tuvimos cambios muy abruptos que no solo los veía un líder, no solo veía el dueño de una empresa, no solo los veían los estudiantes, en realidad fue una incertidumbre que vivió todo el mundo, ¿ok? Que la hemos ido sobrellevando. Pero esto dejó varias secuelas, no solo en la parte de salud, sino también en las organizaciones, porque nos dimos cuenta
y antes los cambios los podíamos llevar un poco más pausados, ¿verdad? Entonces, inclusive antes las estrategias organizacionales se hacían para 7 años, para 10 años. Previo a la pandemia, unos años antes, ya las estrategias se hacían para 3 o 5 años, porque decíamos, bueno, en 3 o 5 años las cosas pueden cambiar mucho y ¡boom! Llegó la pandemia. Y ya nos dimos cuenta que todo puede cambiar de un día para otro, ¿verdad? Entonces, evaluar lo que está sucediendo hoy en día no es que nos va a llevar 3 años prepararnos, sino que tenemos que pensar de una forma rápida y ágil en la realidad que vive mi equipo de trabajo y mi organización. ¿Y para qué? Porque este evaluar nos da la posibilidad de poder actuar y prepararnos en la medida de lo posible, porque no en todos los cambios nos podemos preparar tan rápidamente. ¿Pero para qué? Para poder cambiar, para poder evolucionar y ser una mejor opción de lo que éramos antes como equipo y como empresa. Dentro de estas 3 fases, de hecho, tenemos 7 pasos que acompañan estas fases, porque evaluar es un verbo muy amplio, en el cual podemos ver muchos espectros, muchas áreas, muchos elementos, muchas personas que se involucran. Por eso, de hecho, este sistema es bastante sencillo de cómo ser un líder ágil, porque nos dice, tenemos 7 pasos que el líder necesita desarrollar, que el líder necesita ver. El primero es el orientarse y saber qué es lo que está pasando. Nosotros no podemos actuar y no podemos evolucionar de una forma ciega si no tenemos o no entendemos qué es lo que está sucediendo. Por eso el primer punto es saber qué está pasando y el segundo punto es poder darle sentido. Ahorita vamos a verlos un poco a profundidad. En la fase de actuar, tenemos lo que es el triaje, que es algo sumamente importante que va de la mano con la administración del tiempo, porque no sé si se han dado cuenta que casi no nos enseñan esto, ¿verdad? Ni en la escuela, ni en el colegio, y menos en la universidad, aunque por dicha todo eso está cambiando. Pero muchas veces creemos que todo es urgente y que todo es importante. Entonces, todo hay que hacerlo hoy. Y cuando nos piden cosas en los trabajos, en los cambios y en manos, siempre no sé si han escuchado esa frase que nos dice, ¿para cuándo ocupa esto? Para ayer. Entonces ya todos nos abrumamos. ¿Por qué? Porque no entendemos que en realidad no todo puede pasar al mismo tiempo. Entonces aquí es donde el triaje nos dice, es que nosotros entendamos que tiene que ser ya y que puede esperar un momento. También es el evaluar la estrategia de cómo todo este proceso de cambio, cómo puede afectar a la estrategia y las operaciones, es entenderlo según la estrategia que tiene la empresa para llegar a la parte de ejecutar, que es cómo equilibrar el enfoque en la operativa y en las personas. Porque la empresa, recuerden que siempre, 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 lo más importante en una organización van a ser las personas, ¿ok? No son las máquinas o no son el edificio, no son la infraestructura, no es el último sistema de punta, no son las computadoras, son las personas. Porque al final de cuentas, todo lo que hacemos lo hacemos para las personas, ¿verdad? Para agilizar su vida por un producto, por un servicio, por un proceso. Entonces, necesitamos que la empresa siga operando y siga generando sus resultados, pero sin olvidarnos que las personas también necesitan sentirse bien para poder hacer las cosas. Generalmente en un proceso de crisis, la gente no se siente bien. Eso es muy difícil. Y por más empresa versátil que seamos, y por más que seamos esta empresa que siempre estamos ajustadas al cambio, el cambio siempre va a generar algún poco de incomodidad. Entonces, por eso nos dice que ejecutar es donde logremos equilibrar, que la empresa siga funcionando, pero que las personas sigan haciendo lo que la empresa necesita, pero la empresa también siga pensando en las personas. Y esto nos lleva a la tercera fase, que sería la devolución o la de evolucionar, que sería el recalibrar, que es donde vamos viendo qué hemos hecho bien, qué podríamos hacer mejor, porque siempre en un proceso de cambio pueden haber opciones de ser mejor y cómo nos vamos a preparar para el futuro. ¿Qué pasa con cada una de estos pasos? Vean qué interesante. De hecho, por eso me gusta tanto este abordaje que hace esta organización, porque no solo piensa en cómo podemos ver el cambio, pensando en que las operaciones continúen y que la organización pueda seguir generando las metas o los objetivos que tiene, sino que también entienda que al final de cuentas
Quien tiene que sobrellevar el cambio es la persona, no una máquina, no un sistema, no un proceso, es la gente. En el primer paso, que es orientarse, nos dice que generalmente, ¿qué es lo que pasa en esta etapa? La gente se ve en shock, genera ansiedad. Muchas veces las personas no quieren aceptar el cambio y esperan que esto no esté sucediendo, pero realmente está pasando, ¿verdad? Por más que nosotros no queramos, el cambio se va a dar. Puede ser que yo en mi organización diga, no quiero tener a la competencia al frente. Igual, la competencia se hace una oficina al frente. Yo eso no lo puedo controlar. Y esto generalmente en esta parte de orientarse genera algo en las personas. ¿Qué debemos hacer los líderes ágiles? Recolectar información que sea verdadera. ¿Y qué dice esto? Cuando digo información verdadera, no es lo que dice un libro, no es lo que dice la web, no es lo que dicen otros, es lo que dice mi gente. ¿Cómo se está sintiendo en realidad mi gente? Por eso dice que es orientarse, es escuchar, percibir. Si hay realmente demasiada ansiedad, si la gente está en shock, si la gente no puede creer lo que está pasando. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando muere el líder de una organización, de un equipo de trabajo determinado? O un líder renuncia y no va a ser el previso. Mucha gente dice, no, yo no quiero que se vaya Don Luis, no quiero que se vaya. Bueno, tal vez eso no está en nuestras manos. Entonces las personas van a sentir algo al respecto. Y aquí es donde el líder tiene que escuchar a su gente, tratar de entender, tratar de tranquilizar dependiendo de la situación que estamos viviendo en el momento del cambio. No quiere decir que el líder no viva estas cosas y no las sienta. El líder también se pone ansioso, también trata de negar lo que pasa, también queda en shock, también se estresa. El líder también vive todas esas cosas. Pero recuerden que el líder, lo que nosotros podemos generar en los demás, es lo que está en nuestras manos. Yo no puedo decirle a una persona que piense de una forma diferente, pero sí puedo influenciarlo para que se sienta o piense de una forma diferente. Por eso escuchar a mi gente, ser resiliente, tratar de pensar que vamos a volver a estar estables, aunque sea en el cambio, eso se lo transmito a mi equipo de trabajo. Yo no quiero decir que no sucede, pero qué difícil imaginarse un momento de crisis y que el líder esté en crisis, ¿verdad? Sería bastante complicado, porque tal vez uno quiere que ese líder sea el que a uno lo consuele, aunque también esté asustado. Bueno, en esta parte de orientarse, ese es el propósito que nosotros tenemos. Recordar que nuestra empresa tiene una misión, una visión, tiene un propósito y para eso yo estoy aquí como líder. ¿Ok? En el segundo paso, que es darle sentido a las cosas, es cuando nosotros sabemos que hay confusión, sabemos que hay dudas, que nuestra gente tal vez no está muy seguro de lo que vaya a suceder y a veces tampoco a nosotros, ¿verdad? Pero hay una falta de comprensión sobre lo que está sucediendo y si ya pasamos la etapa de negación, probablemente estamos en esa etapa de resistencia, de que sé que algo va a cambiar, aunque yo no quiera. El cambio se está dando, aunque yo no quiera. La situación va a seguir sucediendo, pero nuestra gente sigue con una sensación o con una emoción que no siempre es fácil de comprender y no es fácil de asimilar. ¿Qué hace el líder ágil en estos momentos? Trata de evaluar el impacto y el alcance que tiene la crisis. Repito, siempre hay situaciones de crisis. Que el clima cambió, ya eso nos afecta a las empresas, que la gente llegó temprano, que la gente llegó tarde, que la gente se enfermó, que puedo poner el aire, que no lo puedo poner. Algo que yo digo, el clima no tiene nada que ver con mi operación, puede tener mucho que ver con mi operación. Que un líder renunció, también eso va a generar un impacto. Que cambiaron los impuestos de algo, puede generar un impacto. Muchas cosas que no están a nuestro alcance pueden generar impacto. Entonces acá el líder ágil, ¿qué hace? Analizar, ok, este cambio está sucediendo, mi gente todavía está sintiendo incertidumbre, no sabemos qué va a suceder, estamos tratando de entenderlo y por eso necesitamos hacer conexiones en lo que está sucediendo y hasta dónde podría llegar. El impacto no solo que vaya a tener en la operación en la organización, sino en nuestra gente. Recuerden que la gente nos está viendo. No es que yo no pueda entrar en crisis, sino que yo tengo que tratar de hacer esas conexiones para poder comunicarlas a nuestro equipo de trabajo.
Y aquí es donde utilizar la inteligencia colectiva para responder ese nivel de complejidad es sumamente importante. ¿Por qué? Porque yo no lo sé todo, nunca lo voy a saber todo, no importa el nivel académico que tenga, no importa los años de experiencia, no importa mi edad, no importa dónde haya vivido, no importa dónde haya viajado, no lo voy a saber todo. Conectarnos con el equipo, darle sentido a lo que está sucediendo. Y de hecho, en este abordaje nos dicen que usar metáforas de cosas que están sucediendo y hacia dónde podrían llegar puede ser sumamente útil para que las personas entiendan y vean que si hay incertidumbre, pero podemos tratar de ver la luz, siempre desde una forma positiva, es tratar de incentivar a que esto suceda. El tercer paso es el paso del triaje, que es definir qué es más urgente ahora, ¿ok? Muchas veces en los momentos de cambio y en los momentos de crisis, no es tan sencillo identificar qué es lo importante y qué es lo urgente, ¿ok? En este caso, es importante recordar que una emergencia, un cambio, necesita un abordaje probablemente inmediato. No es que me voy a esperar 3 semanas a tomar una decisión o en la siguiente reunión de la junta directiva. Hay cosas que no pueden esperar. Pero recuerden que aquí estamos hablando de liderazgo. Es donde también tratamos de establecer qué es lo que mi gente necesita enfocarse y darle una prioridad a la ahorita y a la hora. ¿Ok? Entonces, como les dije ahora, lamentablemente tenemos muchos líderes en las empresas que creen que todo es importante, todo es urgente y todo era para ayer. Si nosotros tenemos esa forma de pensar con respecto al tiempo, lamentablemente se la transmitimos a nuestros equipos de trabajo. Nos estresamos y los estresamos a ellos. Porque si yo realmente no puedo hacer 10 tareas en un día, menos voy a hacer 20. Y menos si estoy en crisis, ¿verdad? Entonces, vean qué importante. Nosotros necesitamos establecer prioridades basándonos en este cambio que estamos viviendo. ¿Este cambio puede esperar 2 o 3 meses o necesito cambiarlo el viernes? ¿Este cambio puede esperar un año desde un objetivo estratégico a otro o necesito hacer algo dentro de 2 semanas? Aquí es donde el líder ágil trata de, trata de asimilar lo que veíamos en el punto anterior, el impacto que esto va a tener y la urgencia que puede tener esta situación o cómo lo vamos a resolver. En este caso, el ahora de las crisis, en las situaciones de cambio que nosotros no podemos controlar, se vuelven sumamente importantes buscar esta parte de la estabilidad y también ser auténticos, mostrar comprensión porque no todas las personas vamos al mismo ritmo con el cambio. ¿Okay? Hay personas que lo aceptan de una forma inmediata, otras personas son un poco más lentas para entenderlo, para asimilarlo y para poder procesar. ¿Ok? Vamos con el paso número 4. Este paso lo que nos dice es cómo afecta hasta a la estrategia y a las operaciones. En el caso de explorar, medir y estabilizar. ¿Qué significa eso? Seamos reales, hay empresas que no tienen estrategia, ¿verdad? Y aún así funcionan, porque yo no podría decirles que si no hay una estrategia organizacional, no va a funcionar, eso no es real. La mayoría de las pymes trabajan sin una estrategia organizacional y duran años. No necesariamente bien, pero duran años, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa con la estrategia? Es sumamente importante saber a dónde yo quiero llegar. Eso es lo que a mí me define la estrategia. Quiénes somos, qué queremos hacer y a dónde queremos llegar, en cuánto tiempo lo queremos hacer. Todo eso son como las generalidades de la estrategia. Pero ¿qué pasa cuando tenemos ideas perdidas de la estrategia? Cuando no estamos muy claros en esto, en un momento de crisis o en un momento de cambio se vuelve todavía más complejo. Entonces, ¿a qué voy con esto? Primero, es importante que los líderes tengan clara cuál es la estrategia de la organización. Eso es el primer paso, aparte de todo lo que es el liderazgo ágil, ¿verdad? Eso es sumamente importante. Que yo sepa como líder a dónde quiero llegar y cómo queremos llegar y en cuánto tiempo queremos hacer. Eso a mí me orienta como líder y me ayuda a orientar a mi gente y me ayuda a administrar el tiempo, me ayuda a organizar las operaciones, me ayuda a muchas cosas. Pero ya, viéndolo en el liderazgo ágil, la estrategia
si yo la tengo clara y sucede una situación de cambio, me ayuda a entender, ah, mira, este impacto va a ser de 2 meses, entonces tal vez lo que yo tenía planificado para alcanzar dentro de 2 meses no va a ser así. Entonces yo tengo que ser que la operación tiene que seguir funcionando, tiene que seguirse dando, pero yo necesito que el cambio vaya funcionando con lo que nosotros queríamos que sucediera en la organización. Esto no es nada sencillo, conlleva pensar, analizar. No necesariamente solo yo voy a desarrollar las estrategias. A veces en nuestro equipo de trabajo tenemos gente creativa, innovadora, que nos da ideas, porque a veces en momento de crisis también nosotros como que nos cegamos, ¿verdad? Entonces, por eso trabajar en equipo es tan importante, porque puede ser que en este momento no sea mi momento, pero sí es el momento de Nancy o si es el momento de Rebeca y surgen ideas de cómo resolver esta situación y cómo alinearlo a donde nosotros queremos llegar como organización. El siguiente paso es ejecutar. En este caso, es cómo equilibrar el enfoque en la operativa y en las personas. Es donde tratamos de buscar ese balance, que es donde sabemos que tal vez la gente todavía no se siente cómoda con el cambio, pero ahí vamos haciendo que eso suceda sin que las operaciones dejen de suceder. ¿Y por qué dice que es una paradoja, una polaridad? Porque a veces hay personas que se nos quedan rezagadas en el proceso de cambio y que todavía tal vez están atrapados en la negación o todavía no entienden por qué está pasando estas cosas o no quieren que los cambios sucedan. Bueno, ahí donde los líderes ágiles vamos tratando de alinear lo que necesita la empresa que pase con lo que mi gente está, lo que mi gente está viviendo y está sintiendo. Entonces acá no podemos olvidar que la empresa tiene que generar. Eso no podemos hacer esa utopía de que todo sea color de rosa, ¿verdad? Porque eso no se puede. La empresa está aquí para algo, ¿ok? Pero también no podemos olvidar que tenemos personas. Recuerden lo que les dije ahora. Las empresas, todo es para las personas. Lo hacemos para las personas, trabajan aquí personas, entonces es tratar de hacer ese equilibrio, de que el cambio se vaya dando con lo que la empresa necesita, sin olvidar que son las personas las que están haciendo que esto suceda. Tenemos el sexto paso, que es el de recalibrar. En este caso es qué hemos hecho bien y qué podríamos haber hecho mejor. En este caso, esperamos, queremos, necesitamos que la gente ya haya aceptado el proceso de cambio. Recuerden, no todas las personas vamos en las situaciones de cambio al mismo ritmo. Hay personas que en una semana se adaptan, hay personas que les toma un poco más de tiempo, hay personas que definitivamente no se adaptan a los cambios y tratan de crecer en otros lugares, en otros equipos de trabajo. Entonces, acá la parte de recalibrar es ver qué sucedió, qué hicimos bien, en qué áreas pudimos haber hecho mejor las cosas, si fue en la comunicación, si fue en mi gente, o fue porque yo también entré en crisis, o la empresa no estaba preparada, o no vimos el impacto que podía tener una área en un área y demás. Entonces acá nosotros tratamos de tener toda aquella información, no solo en los objetivos que logró alcanzar la empresa, sino en cómo se siente mi gente, ¿de acuerdo? Por ejemplo, yo trabajo también mucho en la parte de proyectos y no todos los proyectos salen bien. Por más que uno los quiera clasificar o los quiera determinar de una forma, no siempre van a salir así. Siempre ver las opciones de mejora para la siguiente etapa, poder recalibrar es sumamente importante, porque eso nos hace ser mejor. Creo que estamos teniendo un momento de interferencia en la conexión. En unos minutos esperamos que la profesora Tania se vuelva a conectar.
Hola, disculpen, se me desconectó todo por completo. Aquí estoy. Estaba en la mejor parte. Te los voy a compartir. Ok, disculpen. Estábamos en la de pivotar. En este caso, es cuando vemos cómo nos preparamos para el futuro, no lo direccionamos y nos anticipamos. Les decía que en varios estudios se ha reflejado que de hecho no solo en Latinoamérica, de hecho en muchos países del mundo, casi el 70% de las organizaciones cambia porque se ven obligados a cambiar. Lamentablemente, ese 70%, no muchas organizaciones duran más de un año en ese proceso de cambio y muchas terminan en cerrar. El otro 20% cambia porque ven que algo está cambiando a su alrededor. Entonces ven que hay nueva competencia, ven que hay nuevas opciones, ven que la competencia está en algo o está sucediendo algo y deciden cambiar por eso, y solo el 10% de las organizaciones en general en realidad cambian de forma anticipada, porque saben que algo está pasando e inclusive cambian y llevan la batuta del cambio para el otro 90%. Entonces vean que solo un 10% de las empresas se preparan para las situaciones de cambio, piensan sus líderes de una forma ágil en que el cambio está sucediendo y tratan de hacer algo. En este caso, pivotar lo que nos dice es que tenemos que trabajar y pensar de una forma ágil, saber que el cambio siempre se está dando, que no siempre las cosas de cambio van a resultar como nosotros queremos, pero ser resilientes nos ayuda a prepararnos al futuro. No siempre va a salir las cosas como queremos, pero no solo tenemos que pensar en que el cambio es hoy, mañana, sino pensar a un largo plazo, en qué es lo que podemos hacer y antes de más bien ver las situaciones como una crisis, más bien verlo como una oportunidad para que la empresa se anticipe a situaciones, para ser una empresa diferente, para ser una empresa innovadora, pero principalmente para que el líder pueda pensar de una forma ágil. ¿Ok? Vamos a hacer la última pregunta que tenemos en mente de todo lo que hemos visto hasta este momento. ¿Cuáles creen ustedes que deben ser las competencias que un líder debe tener el día de hoy? ¿Ok? Voy a dejar de compartir por acá para ponerlo en mente. La pregunta es, ¿cuáles deben ser las competencias que un líder debe tener el día de hoy? Pueden poner todas las respuestas que ustedes consideren que son acordes a lo que el líder necesita hacer hoy. Muy bien. Entonces recuerden que se pueden conectar a menti.com y el código, perdón, se lo voy a compartir por acá, para que vamos compartiendo acá la nube de palabras. Entonces vean que estamos viendo que hay muchas palabras y muchas competencias que necesitamos hoy en día. Vean que no las digo yo como profesora, como estudiante, no la digo yo como líder de equipo de trabajo, sino es lo que ustedes ven que necesitamos hoy en día. El liderazgo no ha cambiado, porque cuando después de la pandemia y en muchas organizaciones, que el teletrabajo, que hacer las reuniones virtuales, todo eso, se creía que el liderazgo había cambiado por completo, pero en realidad no. El liderazgo sigue siendo el mismo. Lo que pasa es que se va adaptando a las situaciones que necesitamos en el cambio. Entonces, vean, ¿qué nos dice aquí? ¿Cuál es la competencia tal vez que un líder debe tener hoy? Nos dice que la principal es la adaptabilidad. Y vea que tenemos muchas otras palabras: escuchar, trabajar en equipo, ser empático y tener una escucha activa, la inteligencia emocional es sumamente importante, la comunicación afectiva, la proactividad, el acompañamiento, la gestión de innovación. Pero como ustedes lo dicen, la adaptabilidad, que en realidad eso es bastante complejo también de desarrollar, vemos que es lo que necesitamos hoy en día. Yo he leído mucho sobre los procesos de cambio y dirijo y he liderado procesos de cambio. Y se los digo, por más que nos preparemos, por más estrategia organizacional,
El cambio siempre produce un poco de incomodidad, aunque sea un poquitín, aunque sea lo mínimo, siempre nos va a generar una incomodidad, aunque estemos muy acostumbrados a cambiar. ¿Y qué pasa con la gente que no está acostumbrada a cambiar? Esa incomodidad se vuelve muchísimo más grande. Entonces, esta parte de la adaptabilidad es sumamente importante, porque en realidad todo siempre va a estar cambiando, pero depende de nosotros como líderes, ¿qué vamos a hacer con todas estas competencias? Vean que ya tenemos 15 respuestas. 15 respuestas y vemos que ahora el trabajo en equipo ocupa una posición bastante grande, bastante importante. El material humano. Ok, ¿ustedes creen que una persona puede tener todas estas competencias? Qué complejo, ¿verdad? Porque aquí tenemos 6 personas participando que nos han dado 15 respuestas. Una sola persona puede adaptarse, puede comunicarse, puede ser proactivo, puede escuchar, puede tener comunicación afectiva, puede ser empático. Bueno, probablemente no va a ser tan fácil tenerlas todas. Y definitivamente no va a ser fácil ni rápido desarrollar todas estas competencias. Pero vean que sí, la mayoría del equipo y los que estamos aquí nos damos cuenta que sí, los líderes necesitan todas estas competencias. Entonces, esto es un ejercicio no solo para ver qué es lo que necesitamos hoy en día, sino para pensar nosotros, ¿cuáles de estas en realidad yo tengo ahorita? ¿Y cuántas me falta por tener? ¿Cuántas me faltan por desarrollar? Ya que tenemos varias competencias en este momento. ¿Qué nos dice, por ejemplo, este mismo enfoque que estamos viendo? Nos dice que es cierto, es efectivo, las personas sí necesitan tener competencias. Los líderes probablemente vamos a necesitar una serie de competencias que van a irse adaptando y cambiando con el tiempo, pero probablemente para los procesos de cambio, eso es lo que debe ser también un líder ágil, vamos a necesitar dos. Una, que es esta parte de agilidad, es saber que siempre estamos aprendiendo. No como líder puedo pensar que ya lo sé todo o que con mi experiencia lo sé todo, porque en realidad todos los equipos van cambiando, las generaciones son otras, necesitan nuevas cosas. Entonces, adaptarse y aprender es sumamente importante dentro del proceso de liderazgo. Tratar de ser creativo, hacer que las cosas sucedan, no ser reactivos, sino proactivos para que las cosas se den y además de eso comunicar, que es parte de lo que ustedes dijeron, además de la resiliencia. La resiliencia, de hecho, es un término que empezó a darse mucho después de la pandemia, pero es un término que siempre ha existido, que es cómo las personas reaccionan ante una situación de crisis o ante una situación de cambio y cambian, pero increíblemente se adaptan, como ustedes lo mencionaron, y son mejores e inclusive pueden estar en un estado mejor al que estaba previo a la crisis o al cambio. Entonces, ser resilientes también es sumamente importante, porque en los procesos de cambio siempre van a suceder cosas en las cuales yo no puedo controlar y no puedo perderme en eso que no puedo controlar. Entonces vean que ser líder ágil en un proceso de cambio conlleva entender qué pasa a nuestro alrededor, pero sin olvidar a nuestra gente, que eso es tal vez lo más importante que quiero dejar aquí hoy. Muchas gracias por su atención. No sé si alguien quiere hacer alguna consulta. Voy a dejar de compartir por acá. Gracias, Tania. De Mucho hecho, gusto. creo que tenemos una preguntita en el chat. Ujú. Nos consultan qué papel juega la retroalimentación en el enfoque ágil del liderazgo y cuál sería la mejor forma de gestionar un proceso de retroalimentación en las empresas. Muy buena pregunta, muchas gracias, Milena. En realidad, la retroalimentación y todos los procesos de comunicación son sumamente importantes, no solo en un proceso de liderazgo ágil, sino en todos los procesos que conlleva el liderazgo, porque en realidad si nosotros no nos comunicamos con nuestra gente no sabe ni qué está haciendo bien, ni en qué área puede mejorar, ni qué necesita la organización, ni para dónde vamos. Entonces, una de las mejores formas de gestionar los procesos de comunicación en realidad va a depender de varios factores. Uno es cuál es el proceso de comunicación que tiene la organización. Otro son esas características que tiene el líder en el área de comunicación. ¿Y por qué digo esto? Porque, por ejemplo, hay muchas empresas multinacionales que sugieren
y de hecho piden que los procesos de retroalimentación sean individuales. Entonces te piden un proceso de retroalimentación con cada colaborador que sea por lo menos uno por mes, que va a ser parte de una métrica. Hay otras organizaciones que tal vez no lo ven tan necesario, no lo ven tan importante, pero tal vez para el líder sí lo es. Entonces el líder puede sacar esos momentos o esos espacios de forma grupal, en grupos más pequeños, puede hacerlo también de forma individual. Entonces, ¿a qué me refiero? Que puede existir una política organizacional con respecto a cómo debe ser la organización, pero también va muy de la mano cómo soy yo y qué creo yo que es importante. Hay líderes que el proceso de retroalimentación lo hacen empezando con lo negativo, que para mí no debería ser así, más bien debería ser individual o más bien apartar todo lo bueno que tiene un colaborador y todo aquello en lo que necesitamos que mejore. Entonces, eso va a depender mucho también de nuestro estilo de comunicación. Espero haberle respondido la pregunta. Gracias, Tania. De hecho, también Milena nos consulta cómo las empresas se aseguran que el equipo siga aprendiendo y adaptándose en medio de una incertidumbre y Bien. que además de planes de capacitación constantes, ¿qué más se podría recomendar para las empresas? Muchas gracias, Milena. De hecho, los planes de capacitación son sumamente importantes en la estrategia organizacional, no solo por lo que necesitamos que nuestra gente aprenda, digamos, en su sector o en su área o lo que cada una de las personas requieren sus competencias, sino porque también, a pesar de la incertidumbre, a veces los procesos de capacitación no están ajustados a lo que necesitamos que suceda. Entonces, la capacitación, así como los procesos de comunicación constante, hacen que el líder se dé cuenta de las necesidades de capacitación que tienen nuestros equipos de trabajo. ¿Por qué digo esto? Porque de una forma muy general, a veces las empresas tienen su plan de capacitación generalizado para toda la organización, pero tal vez lo que necesita la parte de mercadeo no es lo mismo que necesita la parte de recursos humanos. ¿Quién es el único que puede levantar ahí la mano para decir, hey, no, mercadeo necesita estas otras capacitaciones y recursos humanos necesitamos esta? El líder. Entonces el líder realmente esa comunicación constante con su equipo de trabajo se da cuenta que, ay, abrieron aquel curso, está pasando estas nuevas cosas, es lo que mi gente necesita. Mira, ya veo que mi equipo todos han terminado un curso determinado, pero veo que, por ejemplo, Nancy no lo tiene. Como ejemplo, ¿verdad, Nancy? Nancy no lo tiene, necesito alinear a Nancy. Entonces, el líder es el único que se puede enterar de esta información. No lo va a hacer recursos humanos, no lo va a hacer la recepcionista, no lo va a hacer el gerente general o el CEO. El líder es vital. Y vean que es tan vital que, como lo ha dicho Milena, es vital en la retroalimentación, es vital en la comunicación, es vital en el proceso de cambio y probablemente a veces es el único que se entera de lo que está pasando con el equipo de trabajo y qué se puede hacer al respecto. Claro, el líder que quiere. ¿De acuerdo? Espero haberle respondido otra vez, Milena. Con mucho gusto. Bueno, abrimos el chat o el micrófono para cualquier alguna otra duda o comentario que quisieran extender. Vamos a dar unos minutitos. Ok, creo que de esta forma em, estamos cerrando el tema del webinar del día de hoy. De parte del programa Actualización Empresarial, queremos extender el más sincero agradecimiento a Tania por este aporte tan valioso y mostrarnos cómo el liderazgo ágil es fundamental para que las empresas puedan enfrentar todos estos desafíos actuales y también los futuros. A los participantes queremos agradecer también su asistencia y su tiempo invertido en esta sesión, la cual esperamos que haya sido de un gran provecho y que les haya abierto la perspectiva un poco más de lo que pasa en las organizaciones. También los incentivamos a continuar formándose de la mano del TEC. Y finalmente, también les comentamos que estaremos compartiendo por correo electrónico y en redes sociales nuestra oferta académica para que quienes deseen profundizar en este tema y en nuestras especializaciones o alguno de nuestros cursos puedan hacerlo a los contactos que les brindamos. De esta manera, finalizamos la sesión y que tengan una muy linda noche. Muchas gracias, Nancy. Buenas noches a todos. Muchas gracias, buenas noches. Buenas noches.